Hola, buen día para todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Luis Felipe Vergara. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la evolución de la educación inclusiva junto con mi compañera Katiana Arrieta. Entonces, ¿cómo surgió y evolucionó la educación inclusiva? Para empezar, es importante entender que la educación inclusiva no siempre existió como la conocemos hoy en día. Antes el sistema educativo era bastante excluyente y las personas con discapacidad o con necesidades especiales muchas veces no asistían a las escuelas, sino que eran separadas y excluidas completamente del sistema educativo. Entonces, en la década de los 80 comienza a darse un cambio importante. A nivel internacional se empieza a hablar más de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en 1981 se declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, lo que impulsó la idea de igualdad de oportunidades. No vamos a dar detalle de todos los hitos porque son muchos. Vamos a dar un reconocimiento general para que el video pueda ser más práctico. Entonces, retomamos. Sin embargo, en ese momento el enfoque todavía era bastante limitado. La inclusión no se entendía como la conocemos hoy en día, sino más bien era como algo de integración en ese momento. Es decir, se buscaba que las personas con discapacidad se adaptaran al sistema educativo existente en lugar de transformar el sistema para todos. Luego, en la década de 1990, ocurre uno de los avances más importantes. Se realizó la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, donde se afirmó que todas las personas tienen derecho a la educación básica. Esto marcó un pensamiento porque la educación ya no debía ser solamente para algunos, sino que era para todos sin importar sus condiciones. Poco después, en el año 1994, se llevó a cabo un punto clave, un evento clave. Se puede decir que marcó un antes y un después, y es la Declaración en España de Salamanca. En este documento fue fundamental porque se propuso que las escuelas debían adaptarse a la diversidad de los estudiantes y no al revés. Aquí empieza a nacer realmente el concepto de la educación inclusiva, porque entendía como un sistema que reconoce las diferencias y busca atenderlas dentro del mismo aula. Ya en el caso de Colombia también hubo avances importantes alrededor de esa época. Por ejemplo, en la Constitución de 1991 se reconoció la educación como un derecho fundamental para todas las personas, lo que fortaleció la idea de la igualdad y el acceso. Después también en la Ley General de 1994 estableció las bases más claras para atender a los estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema educativo. Sin embargo, hay que tener también en cuenta que en ese momento el concepto de inclusión todavía era visto como integración, cabe recalcar, ¿no? Eso. Es decir, que los estudiantes con discapacidad podían entrar a las escuelas regulares, pero muchas veces eran separados o incluidos de estas mismas. O simplemente los sometían a aulas especiales para ellos, entre comillas. Entonces, el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en los años 80, la educación para todos en los años 90 y tercero, el inicio de la transformación del sistema educativo con la Declaración en Salamanca. Este periodo fue fundamental porque fundó las bases o las sentó y también los conceptos de la inclusión, aunque todavía no eran perfectas, pero permitió avanzar hacia un modelo educativo más justo, donde poco a poco se empezó a entender que los estudiantes, que todos los estudiantes tienen derechos por igual y deberían aprender de una manera conjunta y unida. Hola a todos, mi nombre es Katina Rita Escobar y a continuación seguiré con la explicación de nuestra línea de tiempo. Bueno, en este punto nos situamos a las puertas del nuevo milenio, específicamente en el periodo que va del año 2000 al 2009. Este momento fue fascinante porque el mundo entero vivió una transformación en su mentalidad. Y como pueden ver en la línea de tiempo, el enfoque principal que dejó fue centrarse en algo mucho más profundo, o sea, los derechos humanos. Y lo más valioso de esta etapa es cómo se definió el concepto de inclusión. Bueno, justo en la mitad del año 2000, específicamente el 30 de junio, ocurrió un evento que marcó la hoja de la ruta para las naciones.
y fue la ratificación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conocidos como ODM. ¿Por qué esto fue un cambio tan radical? Pues porque aquí se dejó de ver a la educación simplemente como un servicio y se ratificó como un derecho humano fundamental. Esto significa que el mundo se comprometió a que ningún niño o niña se quedara fuera del sistema escolar básico. Finalizando este año tan crucial, el 25 de noviembre de 2000, la mirada del mundo se posó en Senegal. Fue allí donde se celebró el Foro Mundial sobre la Educación, donde nació el famoso Marco de Acción de Dakar, así como lo podemos ver aquí en nuestra línea de tiempo. Y lo más impactante de este evento no solo fue el discurso, sino el consenso en el que 164 gobiernos se comprometieron formalmente a lograr una educación básica de calidad para todos. Y aquí ya no hablamos solo de niños, sino que el compromiso se extendió explícitamente a jóvenes y adultos. Y el mensaje de Dakar fue muy claro, y es que la educación no tiene fecha de vencimiento y debe ser de calidad, no solo de cobertura. Bueno, ahora entramos al 22 de junio de 2001, donde el año 2000 fue el de los grandes acuerdos y el 2001 fue el año de empezar a aterrizar esos sueños. La UNESCO lanzó en esta fecha el programa emblemático sobre el derecho a la educación. Y lo más importante de este evento fue su lema, hacia la inclusión. Pero, ¿qué significaba esto para la práctica? Pues esto significaba que ya no bastaba con abrir las puertas de las escuelas. El programa buscaba que los sistemas educativos convencionales se adaptaran a la diversidad y no al revés. Ahora la responsabilidad pasaba a la institución, o sea que el sistema debía ser lo suficientemente flexible y sensible para recibir a todos los niños, respetando sus ritmos, culturas y capacidades. Ahora damos un salto a la década del 1 de febrero de 2003, fecha que marcó el inicio de la educación inclusiva. Este periodo se extendió hasta inicios de 2012, ya que el momento de la consolidación definitiva de estas ideas a nivel global. Pero lo más importante es que estos casi 10 años en que se logró la visión fue que la educación inclusiva es un derecho humano innegociable, pero además se le empezó a ver como algo mucho más grande, y fue el tema escolar, que se entendió como una estrategia clave para reducir la pobreza y la exclusión social. Y durante esta década la misión fue que si logramos que todos los niños aprendan juntos en igualdad de condiciones, estaríamos construyendo sociedades más justas y económicamente más estables. Ahora siguiendo en el año 2003, llegamos a una fecha que cambió las reglas del juego para siempre, y fue el 3 de diciembre. En este día, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este no solo fue un documento más, es un hito fundamental, y quiero destacar específicamente el artículo 24. ¿Por qué? Porque este obliga a los estados o partes a garantizar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles. Y a partir de ahí, la inclusión se convirtió en una obligación legal internacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que los países ya no pueden decir no estamos preparados, sino que deben transformar sus sistemas para asegurar que las personas con discapacidad tengan el mismo acceso y las mismas oportunidades de aprendizaje que cualquier otro ciudadano puede tener. Ahora nos vamos al 2 de febrero de 2006, que es una fecha clave porque nos movemos del marco internacional al compromiso nacional. Esta fecha es fundamental porque establece de manera interna el deber de reconocer el derecho fundamental de todos los niños, niñas y adolescentes a una educación sin discriminación. Lo que hace este código es blindar ese derecho, asegurando que ningún menor de edad sea excluido del sistema por ninguna razón. Nos situamos ahora en el 1 de febrero de 2008, en Ginebra, donde se celebró la Conferencia Internacional de Educación bajo un lema muy visionario, y fue Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro. Este evento fue clave porque la UNESCO reafirmó que no podemos quedarnos solo en las leyes, sino necesitamos un enfoque práctico. Avanzando al 5 de agosto de 2008, donde nos encontramos con un momento de expansión radical del concepto que venimos estudiando, pues es aquí donde la palabra inclusión termina de romper sus viejos moldes. Como podemos ver, ya no hablamos únicamente de discapacidad. El concepto se transforma a reconocer la diversidad humana en su totalidad. Esto incluye etnias, géneros, estratos socioeconómicos y la riqueza de las distintas culturas. Pero lo más valioso aquí de esta etapa es que la inclusión empieza a significar personalización. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya el objetivo principal es la eliminación de etiquetas. Esas marcas que históricamente han servido para separar a los estudiantes en categorías. Y es aquí donde entendemos que cada cerebro y cada historia es un mundo, y que el sistema debe ser capaz de responder a esa individualidad sin segregar a nadie.
Ahora nos vamos a la ley, avanzamos a la ley 1346 del 1 de febrero de 2009, donde se aprueba formalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues, ¿qué significa esto para la práctica? Pues significa que consolida un marco legal que ya no solo sugiere, sino que exige ajustes razonables en el sistema educativo. Y es aquí donde las instituciones tienen la disposición de identificar y eliminar esas barreras que impiden el aprendizaje. No se trata solo de que el estudiante esté presente en el aula, sino que el entorno se transforme para que su participación sea efectiva y real. Entramos en un periodo extenso y transformador, que va desde febrero de 2010 hasta febrero de 2019. Y empezamos con esta pregunta: ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ya no basta con que el estudiante esté en el salón, como lo dije anteriormente, sino que el sistema debe garantizar que realmente el estudiante aprenda. Y para lograr esto surgieron dos herramientas fundamentales que mencionamos en la imagen, y es el diseño universal para el aprendizaje, que significa DUA, y el plan individual de ajustes razonables, que es el PIAR, adoptados con fuerza en 2017. Y como vemos en la ilustración que estamos mostrando aquí en pantalla, el DUA busca eliminar las barreras desde el principio para que todos, sin importar su condición, puedan participar en igualdad de condición. Es dejar de ver el problema en el estudiante y empezar a ver las barreras en el entorno y en las metodologías de enseñanza. Ahora damos un paso hacia adelante en nuestra línea de tiempo, para situarnos entre el 5 de febrero de 2013 y el 2015. Este periodo es vital porque pasamos de las leyes a la caja de herramientas pedagógicas. Y el gran logro de esta etapa fue mover definitivamente el foco hacia la inclusión en el aula regular. Ya no se trataba de tener aulas aparte o especiales, sino de entender cómo recibir y potenciar el talento de cada estudiante dentro del mismo salón de clases. Fue un momento en el que la pedagogía se adaptó para que la diversidad fuera la norma y no la excepción en nuestras instituciones. Continuando con estos hitos legales de gran impacto, llegamos al 5 de febrero de 2013, con la sanción de la Ley Estatutaria 1618. Esta ley es un escudo protector, ya que su objetivo principal fue establecer disposiciones claras para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos plenamente. En palabras sencillas, esta ley prohíbe tajantemente que se le niegue el acceso a una institución educativa a alguien por motivos de discapacidad. Y pues aquí la inclusión deja de ser una sugerencia pedagógica y se convierte en una ordenanza legal que protege la dignidad y el futuro de miles de estudiantes en el país. Ahora vamos al 5 de febrero de 2016, con el hito administrativo de gran relevancia, que es la actualización del decreto 1075 de 2015. Este es un decreto único reglamentario del sector educación, pues lo que significa es que el documento se compila y organiza las reglas del juego para que todo el sistema educativo colombiano se pueda dar. Y lo que vemos en esta fecha es un compromiso con la coherencia, y a partir de aquí se inician las reestructuraciones normativas necesarias para adaptar todas las normas existentes a la política de inclusión. Aquí no solo se trata de crear leyes nuevas, sino de limpiar y ajustar lo que ya tenían, para que nadie contradiga el derecho a una educación inclusiva. Ahora nos situamos al periodo comprendido entre el 5 de febrero de 2018 y el 2019. Esto fue un momento de gran relevancia porque aquí consolidan los lineamientos para la inclusión dentro de los planes nacionales de desarrollo y aparece un actor clave que es el COMPES 4040. Para nosotros este documento es tan importante porque asegura que la política de inclusión no solo sea una buena intención, sino que tenga una hoja de ruta técnica y recursos asignados. Pues en esta fase el foco se puso en dos frentes críticos, que son la formación docente, entendiendo que los maestros son el corazón del cambio, y la transformación de las culturas escolares. Es por esto que este periodo se centró en cambiar la mentalidad de las comunidades educativas para que la inclusión fuera vivida de forma natural y muy empática. Ahora abordamos al 5 de febrero de 2020. Esto fue una fecha sin duda alguna que marcó una de las pruebas más grandes para la inclusión educativa en la historia moderna. Y fue la crisis sanitaria del COVID-19. No solo cerró las escuelas físicas, sino que puso en evidencia la cruda realidad de la brecha digital. La pandemia tuvo como un espejo que mostró dos necesidades urgentes. Primero, la necesidad de contar con entornos digitales que fueran realmente accesibles, y nos dimos cuenta de que muchas plataformas no estaban diseñadas para estudiantes con discapacidad. Y segundo, fue que reveló la falta de preparación docente en atención a la diversidad virtual. Y esto fue un momento donde la virtualidad nos desafió a pensar cómo garantizar
que el derecho a la educación llegara a todos nosotros, incluso a través de una pantalla, sin dejar a nadie atrás por falta de conectividad o de herramientas adaptadas. Ahora nos vamos al 5 de febrero de 2022, una fecha muy reciente que marcó la entrada en vigor de la Ley 2216. Y esta ley es fundamental porque expande el concepto de inclusión hacia los trastornos específicos de aprendizaje. Y pues su gran aporte es que promueve una educación inclusiva, efectiva para niños y jóvenes que enfrentan condiciones como la dislexia, el TDAH o la discalculia, asegurando que reciban atención desde la primera infancia. Y lo que busca esta norma es que el sistema educativo reconozca esas dificultades no como una falta de discapacidad, sino como una forma de diferenciar o procesar la información que requiera estrategias pedagógicas ajustadas. Ahora nos dirigimos al 5 de febrero de 2024. Y en este punto de nuestra línea de tiempo, el enfoque ha evolucionado de abrir la puerta a garantizar lo que sucede adentro. El gran lema hoy es el seguimiento y monitoreo de los procesos de inclusión. Y el objetivo actual es asegurar que la inclusión sea sostenible y que los docentes cuenten con el apoyo técnico constante para que los ajustes razonables no sean solo documentos guardados en una carpeta, sino experiencias de aprendizajes exitosas que transformen la vida de los alumnos en tiempo real. Bueno, llegamos finalmente al 20 de enero de 2025. Hoy el concepto de inclusión ha alcanzado su madurez máxima. Y esto se entiende como un proceso permanente de justicia social. Ya no nos conformamos con que el estudiante esté presente en el aula, ni siquiera con que aprenda contenidos básicos. El estándar actual es que cada individuo logre pertenecer y tener éxito. Pero lo que define nuestra era es que el reconocimiento de la interseccionalidad. ¿Y pues qué significa esto? Esto significa entender que un estudiante no es una etiqueta aislada. Una persona puede enfrentar múltiples exclusiones al mismo tiempo. Por ejemplo, discapacidad sumada a la pobreza y al origen étnico. En conclusión, la inclusión hoy debe ser lo suficientemente inteligente y sensible para responder a todas esas realidades de forma simultánea. Y como ven en la imagen, el objetivo es potenciar ese universo infinito. Y es que la mente de cada niño rompiendo todas las barreras para que su propia luz pueda brillar. Así que con esto finalizamos y muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la inclusión educativa. Muchísimas gracias.